Tenemos con nosotros en línea a Richard Whitmire, quien es presidente y director general de Radio Tele Metropol, una de las primeras emisoras de Haití y con quien hemos conversado sobre este tema en estos días. Buenas noches, Richard, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, María Cela. Buenas noches a todos y a todas. Sabemos que en este momento, o sea, las noticias que nos llegan del día de hoy son de apenas un fallecido, gracias a Dios. No fue lo que se esperaba que ocurriera. Ya nos contará, sin embargo, la tensión es muy grande en estos momentos, como ha sido en las últimas semanas, con las revueltas callejeras y la llegada de Guy Philippe. Y sería muy bueno, Richard, antes de comenzar a hablar de lo que está pasando y de la respuesta de Ariel Henry, si es que la ha habido, a todo esto, es dar un poquito de poner en antecedentes de este personaje que ha estimulado y ha revuelto aún más la situación crítica de Haití con su llegada, incitando a las personas a la calle para el derrocamiento de esta persona que era interina, Ariel Henry. Cuéntanos un poquito de la historia de este personaje y su influencia a lo largo de los años en Haití. Sí, por supuesto. María Cela, el asunto realmente, como dice, el asunto determinante de la revolta que estamos viviendo ahora, es la llegada de Guy Philippe sobre el territorio nacional. Philippe estaba un comandante de la Policía Nacional que participó a un coup que ha derrocado al presidente Aristide hace exactamente 20 años, fue en 2004. Y después Philippe ganó elecciones, participó en las elecciones parlamentarias y fue Senado. Sí, ganó las elecciones, pero detrás del tiempo donde tenía que prestar servicio para ir oficialmente a estar senadores, los americanos llegaron en Haití y arrestaron a Guy Philippe por tráficos de droga. Y este señor pasó 6 años en un preso en los Estados Unidos y volvió a Haití hace 1 mes y medio, 2 meses. No me recuerdo exactamente la fecha, son 2 meses. Y desde que ya volvió aquí en Haití, empezó a comunicarse en redes sociales y algunas estaciones de radio y a comunicarse con la población diciendo que él iba a poder salir a Haití de la situación de miseria que está viviendo ahora, que va a derrocar al PM Ariel Henry, y así poco a poco se metió con un grupo que se llama lo PESAP. Eso es un grupo de militares que están especializados a proteger las áreas, zonas de que tienen que ser protegidos. Entonces ellos se metieron con Philippe y representan ahora una fuerza con personas que tienen armas, y ellos pusieron mucho presión sobre el gobierno, y en Hesh, donde él está en la provincia, poco a poco la presión se puso más y más hasta que llegamos al momento ahora donde estamos viendo manifestaciones que soporta a Guy Philippe. Una pregunta, Richard, que has contextualizado perfectamente bien. Uno mantiene inquieto ante el paradero de Henry en este momento. Nadie sabe dónde está, no ha dado la cara, se habla del temor a un golpe de Estado por la articulación que se ha dado. Pero, ¿qué se ha dicho del lado de Henry? Él no ha hablado oficialmente. ¿Se tienen datos extraoficiales? No, la fecha del 7 de febrero en Haití es una fecha muy importante porque es la fecha que derrocaron al presidente Duvalier. Y desde este año, cuando cambiaron de presidente, cada 5 años lo hacen al dato del 7 de febrero. Sin embargo, para Ariel Henry, el presidente murió, Moïse, fue asesinado. Y antes de morir, él ha nominado a Ariel Henry a ser su primer ministro. Y lo que pasa ahora,
tuvimos en una situación donde Ariel Henry no tenía realmente ningún, ¿cómo se dice?, legislación que lo permite seguir a ser primer ministro después que terminó el mandato de Jovenel Moïse. Sí. Entonces tenía que hacer un acuerdo con los partidos políticos de la oposición y se ponieron de acuerdo que el 7 de febrero de este año 24, él dejará el poder porque normalmente, según este acuerdo, él tenía que hacer elecciones para que un nuevo presidente tome el poder en el día de hoy. Pero las circunstancias no lo permitieron. Henry no aparece. Ahora, ¿hay alguna otra información? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Están en un limbo entonces, total y absoluto, Sí. políticamente? Estamos en un limbo total desde hace más que desde se murió el presidente, cuando se terminaron su mandato. La constitución de este país no tiene ninguna provisión legal para hacer frente al problema que tenemos ahora. No presidente, no primer ministro, y entonces no hay provisión. Todos los especialistas dicen que lo mejor que podemos hacer es inspirarnos de la Constitución para ver cómo salir de eso de manera legal. Richard, ante ese panorama, como ya mencionas, no hay un presidente, no hay un primer ministro, porque justamente hoy finalizaba este acuerdo y aunque no ha dado la cara y no sabemos nada de Henry, ¿qué dice esa alianza que se formó junto con el llamado que hizo Guy Philippe y esos partidos de oposición y esos líderes en Haití se han pronunciado al respecto? ¿Qué pasará de ahora en adelante? Ya decías que están en un limbo, pero ¿se ha dado alguna información, aunque sea de esta parte, de los que han convocado y han hecho el llamado para las movilizaciones que desde hace días se viven allá en Haití? ¿Ha habido alguna información de esa parte? No, están haciendo, y desde las semanas pasadas, haciendo movilización para que se vaya Ariel Henry, pero sin presentar ningún, ¿cómo se dice?, proposición alternativa para no tienen nada. Y hasta ahora los políticos haitianos, con la gente del grupo social y de lo económico, no pueden meterse junto para llegar a un acuerdo, que todo el mundo se puede meter a un acuerdo para decirte entonces ya vamos a hacerlo así. No, que llegó el CARICOM, llegó la OEA y han tratado de hacer reuniones sobre reuniones con los partidos políticos haitianos. Fueron a Jamaica, donde se encontraron allá para comunicarse, pero todo eso salió de nada. Entonces, en vista de la situación actual, siendo hoy ya la fecha límite de ese acuerdo que firmó Henry junto con auspicios de la comunidad internacional, esto fue en diciembre del 2022, precisamente estableciendo los 14 meses para este cambio de gobierno y establecer un alto consejo para la transición, etcétera. La pregunta es, este personaje que ha vuelto de la nada a Haití, que no es la primera vez que causa situaciones, ya con André Preval, recordamos que hubo un intento de golpe de Estado, luego que participó en el de Jean Bertrand, y ahora que este consenso nacional, que estas fuerzas que usted acaba de mencionar, la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas de Haití, que era para proteger el medio ambiente, la flora y la fauna, y que tenemos entendido que Ariel Henry hizo destituir a su director cuando se dio cuenta que se estaban reforzando. De 100 personas, ahora es un ejército de 4.000 personas. Están apoyándolo a Guy Philippe. ¿Qué es lo que se ve? La población está del lado de que este hombre tome el poder en Haití, de que este ejército tiene la fuerza suficiente, y el papel de las bandas. ¿Cuál es en todo esto? O si tienen posibilidad también de hacerse con el poder. Es una situación muy difícil, muy complicado. Para contestar a la pregunta directamente, sí, yo creo que la población, cuando nosotros hablemos con ellos, cuando vamos en la calle con el micrófono, parece que la población está cansada. Y porque hay problemas tanto en Haití, donde tenemos económica,
toda clase de problemas y con la situación de los bandidos, eso es otro problema. Entonces la gente no ve nada y el primer que llega para decir, mira, yo lo voy a salvar de esto, entonces ellos se precipitan en sus brazos. Eso es como lo veo y esto no sé si refleja una mayoría de la población haitiana, pero sí creemos a lo que hemos visto hoy con las manifestaciones y todo esto, sí hay un apoyo a Guy Philippe en este sentido. Richard, justamente hablando de esas manifestaciones, el temor que había, que por todo lo que hemos mencionado, era que hoy podrían llegar a su clímax por la situación. El panorama esta noche, continúan esas manifestaciones. ¿Cómo se está viviendo en la zona donde te encuentras? La información que tienes de otras provincias allá en Haití, ¿qué ha pasado? Pues hoy fue un día de violencia otra vez, como empezó el lunes. Hoy en la capital varios grupos de manifestantes tomaron la calle para exigir que el PM, Ariel, se vaya. Entonces utilizaron, ¿cómo se llama? Gomas, neumáticos para emprender para hacer bloqueos en la calle. Y también había muchos grupos que participaron a, ¿cómo se dice?, molestar a la gente en la calle, a bloquear todo, no sea que sea las carreteras nacionales que hace la conexión entre el sur y el norte, y también en todos los barrios ponieron barricadas para prácticamente ha paralizado toda la capital. Richard, entonces, perdón, el Sí. comercio, el tránsito, la vida en las escuelas, ¿está paralizado todo? Sí, está paralizado. Nada funciona y esta noche está más calma. Desde el 5 de la tarde esta tarde Pero- no escuchamos tiros y las cosas parecen un poquito más calmadas. Richard, ante la incertidumbre absoluta que existe en este momento, uno pensaría que quien llegue a dirigir ahora mismo el gobierno lo tomaría por asalto el gobierno. Es así, se impondría una fuerza porque no hay interlocutores que puedan reunirse en este momento para buscar una salida. ¿O hay otra posibilidad? Se quedó pensando, Richard. Hello. Sí, ¿me escuchaste? ¿Nos escuchaste? Richard? Sí, pero se cortó por Eh, un rato. No hay nadie que pueda, no hay interlocutores que puedan buscar una salida a esta situación Va a sin tener que ser necesidad por la fuerza de de lo que violencia o fuerza. No, hasta ahora nadie se ha presentado como un comunicador que podría poner todos los partidos políticos de diferentes tendencias a llegar a un acuerdo. No, como había dicho, muchos han tratado sobre la escena internacional. Nacionalmente no funciona. Hasta ahora nadie ha llegado a hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Richard. Sabemos que estás en tu hogar y que por eso no pudimos hacer el Zoom, la dificultad de tener la pantalla, pero gracias por haber accedido a esta corta entrevista sobre la situación que está viviendo Haití. Nuestra frontera se ha reforzado de frente a lo que podría pasar y en Juana Méndez se han reportado también, estábamos leyendo en la tarde de hoy, algunos disturbios. Sin embargo, aquí en nuestra frontera estamos tranquilos. Ojalá que este país encuentre alguna salida, porque la pregunta es si este señor Guy Philippe, que ya fue acusado de haber asesinado a muchas personas cuando fue jefe de la policía de una de las regiones, la pregunta es, ¿podría este señor encaminar a Haití hacia unas elecciones y lograr un consenso? Y si las fuerzas de Kenia llegan, ¿qué pasaría? Es otra de las incertidumbres también. ¿Podría Guy Philippe? Dinos eso al final. Yo lo dudo.
y no lo espero tampoco, eso es personal, te lo digo, estamos en la televisión, pero no, realmente no, espero que no, porque Haití necesita mucho más que eso. Haití para mí es como una persona que está muy enfermo, tiene cáncer y todo lo que uno puede tener, casi morir. Entonces necesitamos ahora doctores que son los mejores para ocuparse de esa persona que está muriéndose. ¿Y ustedes Entonces, creen no que los con- kenianos llegarán? no, los kenianos, lo que pueden hacer los kenianos es crear un ambiente para permitir a que los haitianos, ellos construyen otro país y construyen lo que... Right. Todo está casi, no existe. Tenemos que crear una estructura para que ese país pueda vivir otra vez. Gracias, Richard. Muchas gracias. Ok. Buenas noches. Ok, de nada. Buenas noches. Bueno, señores, es una situación Muy difícil. difícil. Es nuestro vecino. Claro. Nosotros tenemos que estar ahí también para lo que puede venir. Una población que está con escasez en todos los sentidos y encima lo poco que tienen está todo cerrado. Si no es por la frontera y en algunas zonas, en el norte, porque, bien, hay zonas donde todavía llegan, en el norte, ¿no? Llegan cruceros Sí, o llegaban, no sí. sé si están llegando. En la Abadía, en una isla aparte también de Haití. Exacto, pero ¿qué tú crees que va a pasar ahí? Es todo muy Es difícil, incierto, es muy todo difícil. muy incierto. Mira, hoy Kenia solicitó ingresar como miembro observador permanente de la OEA para coordinar la misión especial que pudiera enviarse a Haití, a pesar de que hubo un fallo que le impedía, siguen contando con el apoyo de Estados Unidos y hicieron una solicitud. O sea que los esfuerzos internacionales todavía se están dando, pero ante la situación que nos acaban de explicar, si no hay una cohesión, si no hay interlocutores válidos, ¿Para qué? lo único que podemos esperar de ahí es más violencia. Exacto. Y, No, que y lo se que tome se por la dice es fuerza. que si no resuelven rápidamente la Exactamente. situación, se puede volcar la gente en contra de estas fuerzas porque ya el pueblo está traumatizado con las fuerzas internacionales por lo que pasó con la MINUSTAH cuando estuvieron e hicieron tanto daño y extendieron esta epidemia del cólera, entre otras muchas barbaridades que ocurrieron en esos años. La experiencia es muy mala para el pueblo haitiano, un pueblo tan sufrido, señores. La verdad es que sí. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos con nosotros a nuestra querida Techi Fatule. Viene a presentar su nuevo merenguito que está buenísimo. Y por supuesto nuestra Gabriela Llanos, que ya es nuestra, porque está casada con Claro. un dominicano, que ha recuperado ese segmento tan importante del castellano. Regresamos. Ya volvemos.